Buenas tardes a todos. Ya estuve hablando con ustedes allá afuera, así que me van a tener que bancar 2 veces en el día. No es muy fácil, pero bueno, esperemos que hagan el mayor esfuerzo. Acá lo que vamos a hablar nosotros es de impecable, de calidad de canal y carne. Un poco la primera presentación. Voy a hablar yo básicamente de lo que es la evaluación de animales en pie, evaluación de canal, y voy a mostrar algo de los cortes, fundamentalmente los cortes que tienen que ver con el experimento que está haciendo Iña, INAC y bueno, el proyecto dentro de lo que es la faena. Y después Santiago va a hablar de eso, del experimento que están haciendo ellos a nivel de planta de faena. Esto es mi parte de la charla, una introducción muy corta, un tema que es importante, que es lo que es la evaluación del animal en pie, la evaluación de la canal, que se mira cuando uno mira una canal para ver la calidad de esa materia prima, y los cortes ovinos, como les refería, los cortes ovinos que se están usando dentro del experimento que se está llevando adelante con Iña. ¿Qué es importante de esto? ¿Por qué se evalúa el animal en pie? ¿Por qué se evalúa la canal? Porque hay una alta correlación entre lo que es el animal en pie, la canal que ese animal produce y a su vez la canal y los cortes que se producen a partir de esa canal. ¡Wow! Esto no, claro, cuando le cambiaron el formato. Bueno, básicamente en el animal en pie hay líneas de crecimiento tempranas y tardías. Si ustedes ven un cordero, un ternero, ven más trasero en ese animal que delantero. Después, a medida que va pasando el tiempo, el animal se va haciendo cada vez más delantero. Si ustedes comparan un novillo de 8 dientes con un novillito de diente de leche, van a ver que va creciendo mucho más la paleta, se va haciendo mucho más delantero de lo que es el animal joven. ¿Qué es lo que miramos, observamos y tenemos la suerte de poder palpar en el animal en pie ovino? No así en el vacuno, pero en el ovino podemos mirar, observar y a su vez palpar, que también es una ayuda mayor para lo que es la evaluación de ese animal. ¿Dónde evaluamos los desarrollos musculares? A nivel de la zona de la paleta. Perdón, quiero aclarar que esto no es una presentación promocional de ninguna raza, sino que esto lo hice yo porque me pidieron una raza que armara este tipo de charla y lo armé con fotos de esa raza, pero no es promocional. Menos mal que lo aclarás. Porque van a salir varios, por eso. Si quiere promocionar... Sí, ya estuve hablando con alguien. Bueno... El desarrollo de los músculos de la paleta, la zona del antebrazo, la zona de la grupa, la zona del muslo. Todas esas zonas son las zonas que evaluamos el desarrollo muscular. ¿Qué es importante en un animal para que nos dé una canal de buena calidad? El desarrollo muscular a lo largo de todo el cuerpo del animal, pero es muy importante lo que es el desarrollo del trasero y del dorso y lomo. ¿Por qué? Porque son los cortes, las zonas que nos dan los cortes de mayor valor. Hoy un fren rack, que es el corte más caro, sin diferencia de lo que es corte con hueso y corte sin hueso, es el corte más caro que se produce a partir de la canal de un cordero, vale 4 veces más de lo que vale una paleta con hueso. O sea, los cortes del trasero y del dorso y lomo son los cortes de mayor valor, y por eso cuando miramos y evaluamos un animal, miramos esas zonas, el desarrollo muscular a nivel de esas zonas, porque son las zonas que nos dan los cortes de mayor valor. Después, todo animal que tiene buen desarrollo muscular y peso, acá, perdón, todo animal que tiene buen desarrollo muscular y peso tiene que tener huesos que sostengan ese
ese desarrollo muscular, ese peso, y bueno, básicamente la rodilla y el codillo son zonas que sostienen peso, y ahí ya evaluamos lo que es el desarrollo óseo, y después lo que es depósito de grasa. La grasa es el músculo, digamos, es el tejido que se deposita más tarde. Cuando hay depósito de grasa, se deposita a nivel de la papada, del pecho, del bajo vientre, la entrepierna y a los lados de la cola. O sea, cuando con un ovino tenemos la suerte de poder mirar y palpar. Por ejemplo, yo generalmente cuando evalúo grasa toco acá a los lados de la cola, pero eso cada uno lo maneja como entiende, pero digo, está bueno ver lo que son los desarrollos musculares y lo que es la cobertura de grasa para ver si ese animal cuenta con la grasa suficiente para producir cortes de valor. Cuando hay falta de grasa, ¿qué pasa? Los cortes no van a tener el valor deseado porque un corte te necesita de tener una cobertura de grasa mínima para poder satisfacer los mercados. Cuando hay exceso de grasa, ¿qué pasa? Durante el proceso de desosado, de prolijado de los cortes, se extrae grasa, esa grasa no va con los cortes, entonces hay una diferencia enorme entre lo que es la grasa que va con el corte y la grasa que va fuera del corte. En un rack que vale 12, 14 dólares, pasamos de una grasa que vale 12, 14 dólares a una grasa que vale 50 centavos de dólar. Entonces, en lo que es el rendimiento industrial, es muy importante el tema de la cobertura de grasa, que no haya defecto ni haya exceso. En la posibilidad que haya defecto o exceso, es mejor que haya exceso a que haya defecto, indudablemente, porque nosotros cuando estamos produciendo los cortes, ponerle grasa es imposible, sacarle sí. ¿Qué es la canal o la carcasa? Es el cuerpo del animal luego de que se es sacrificado, sangrado, cueriado, sin vísceras y con las extremidades cortadas a nivel de las articulaciones carpo-metacarpiana y tarso-metatarsiana. Eso para poner un poco en contexto lo que es la canal. La canal es el producto final de la faena y un producto intermedio en la producción de cortes de valor. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de calidad de canal? Conjunto de características cuya importancia relativa determinará la aceptación y el precio de la misma y los productos que derivan de ella por parte de la demanda del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Que está un poco complicada la definición. Básicamente la canal tiene que ver con lo que yo les he explicado, los desarrollos musculares, dónde hay desarrollos musculares, si hay cobertura de grasa, si no hay cobertura de grasa, y también un parámetro, un dato importante de lo que es calidad de canal es el peso de la canal. Porque el peso de la canal tiene una relación directa con el peso de los cortes o el calibre de los cortes que se producen a partir de esa canal. ¿Cuál es una canal deseada o una canal deseable? Una canal que cubre todos los mercados de Uruguay. En la práctica, una canal de entre 18 y 20 kilos es una canal ideal. La media en Uruguay es de 17 kilos, a medida que tenemos de faena nacional. ¿Qué pasa hoy con la faena nacional? Hoy con la faena nacional pasa que tenemos muy buenas canales y no tan buenas canales, y el tema que está pasando desde hace unos años ahora es la heterogeneidad que hay en lo que es la faena nacional. ¿Por qué? Porque no tenemos la misma población de ovinos que teníamos en otra época, se faenan menos ovinos, hoy se faenan en torno a 500.000 corderos al año, y en general cuando el productor manda a faena un camión, muchas veces no es el camión tan homogéneo que mandaba en otra época por la cantidad de animales que se manejan. Bueno, cuando hablamos de calidad de canal, esto es la media de lo que es la producción de una canal. Tiene un 70% de carne, 22% de hueso y 8% de grasa. Eso es la mediana, ¿no? La media de la faena nacional. ¿Qué evaluamos cuando evaluamos una canal? Distintas zonas, el largo de la canal, ¿no? Lo que son perfiles y ancho de la pierna, la zona de la grupa,
la región dorsolumbar, la zona de la paleta y el arqueo de costilla. El arqueo de costilla, ¿en qué incide? Cuanto más arqueadas son las costillas, mayor es el desarrollo de los músculos que se depositan entre lo que son las apófisis espinosas de las vértebras y la costilla. Al ser esos músculos de mayor volumen, pesan más el corte que se obtiene a partir de esos músculos y entonces mejora la calidad de la canal. Como yo les explicaba, obviamente que una canal más trasera es de mejor calidad. En la práctica lo que se hace es cortar a nivel de la costilla 5, queda la pistola o el corte trasero con 8 costillas. Allí tiene el corte del front rack, que es el corte de mayor valor, y corte del lomo, el bife y la pierna. Lo que es la pierna sin hueso, el bife y el lomo es lo que forma el corte tipo europeo, el corte europeo, y después tenemos el rack, que el rack como mercado principal hoy tenemos Brasil, ¿no? Después también es importante marcar que hoy tenemos Estados Unidos para cortes con hueso de toda la carcasa, exclusivamente para producto que viene de compartimento, pero también es un mercado muy importante y se vende la carcasa entera con hueso. Estos son datos objetivos, el peso en pie, el peso en la balanza de clasificación, que como yo les explicaba, un cordero que pesa 42, 44 kilos, da 17, 18 kilos de carcasa, una carcasa de buena conformación, el peso de la canal enfriada, la relación entre el trasero y delantero, cuanto más trasera es la carcasa, eso lo hacemos en forma visual y subjetiva, pero mirar qué desarrollo hay a nivel de la pierna y del dorso es fundamental y relacionarlo a lo que es el desarrollo del delantero. El rendimiento del corte pistola. El corte pistola incluye todos esos cortes de alto valor que estábamos hablando hasta ahora. El rendimiento carnicero, que es la cantidad de carne que se extrae referida al hueso y la grasa, que se trae durante el proceso de desosado. Como materia prima, la carcasa ovina es ideal venderla toda con hueso, obviamente. Hay mercados que no nos dejan entrar con hueso, como ustedes saben, Unión Europea fundamentalmente, y Unión Europea y México, hasta el día de hoy por lo menos. Para esos mercados tenemos que desosar, pero la materia prima carcasa de cordero, como son 16 o 17 kilos, lo más deseable es venderlo todo con hueso. Y después el espesor de la grasa subcutánea, que hoy estaba hablando alguien de lo que es el GR. El GR es una estimación de la cobertura de grasa que se hace a través de la medida de la profundidad de los tejidos a nivel de la costilla 12 a 11 centímetros de la línea dorsal media. Se utiliza como si fuera un cuchillito que mide la profundidad de los tejidos. Eso tiene alta correlación con lo que es la cobertura de grasa. La cobertura es el GR de 5 milímetros o menos es un GR insuficiente, un GR de 15 milímetros o más es un GR excesivo. Eso se hace en forma experimental, creo que Santiago lo está haciendo en planta, pero básicamente se hace en forma experimental, y cuando se clasifica la canal al final de la faena se estima lo que es el GR. Un GR ideal es un GR de 10 milímetros, pero como yo les explicaba, entre 5 y 15 es un GR aceptable, y a eso nos referimos cuando hablamos del espesor de la grasa subcutánea, que como hablábamos hoy es deseable que haya una cobertura de grasa mínima que produzca cortes de alto valor y deseados por los mercados. En esto cuando hablamos de cortes, les voy a hablar exclusivamente de los cortes que está trabajando Santiago en planta, los que se están evaluando. Cuando evaluamos cortes referimos, por lo menos en forma experimental, lo que es el peso del corte referido al peso de la media canal o el peso de la canal entera, según saquemos los cortes de las dos medias o de una de las medias.
Claro, esto es la canal, que es, como yo le decía, es el corte, el principal corte con hueso, el corte más grande con hueso, que es el producto final de la faena. Este es el rack, son las 8 costillas, las 8 últimas costillas con el corte del bife y bueno, y prolijadas a nivel de la costilla, ¿no? Porque básicamente para el consumo que se le da. La pierna a la que se le extrae el hueso, esta pierna sin hueso es la que va a Unión Europea, la pierna que va a Brasil va con hueso en general. Y el bife, que básicamente es, este viene a ser el bife entero, el bife que se saca cuando se saca el rack es solamente el que cubre las vértebras lumbares. Que cubre las vértebras lumbares. Y básicamente esto es lo que... Ahora te toca a vos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, no se me duerman que soy el último. Un poco siguiendo la lógica de lo que mostró Fernando, él le mostró los cortes valiosos que son los que estamos evaluando en el marco de este proyecto, que ustedes vieron hoy acá, que se les presentó hoy acá. Y bueno, como él explicó, el tema de calidad de canal es importante, mayormente para quién es importante la calidad de la canal, mayormente para la industria. ¿Por qué? Porque como dice él, con una adecuada canal, la industria trata de maximizar el beneficio económico con el tema de los calibres y los cortes, que según el calibre va a diferentes mercados. Ahora, el consumidor lo que le interesa más es la calidad de la carne más que de la canal, porque lo que come es un churrasco, un french rack, un trozo de bife. Y este concepto de calidad de carne es bastante complejo, ¿no? Y es bastante difícil de definir. ¿Por qué? Porque como dice ahí, varía entre los consumidores dependiendo de experiencias previas que tenga el consumidor, factores culturales, religiosos, capacidades perceptivas. Para mí, yo pruebo, como contigo, un trozo de carne y yo le puedo encontrar un sabor extraño a esa carne. ¿No te parece que está media rancia? Y vos decís, no, para mí está bárbaro. Entonces las capacidades perceptivas son diferentes también entre las personas. No obstante, bueno, vamos a ver, hay ciertas características, no obstante, hay ciertas características que son importantes y lo vamos a ver por qué. Y son las características que... Yo voy a hablar de las características que estamos evaluando en el marco de este proyecto. No todas las características asociadas a calidad de la carne, sino aquellas que nosotros estamos evaluando en el marco de este proyecto. Pero antes quería hablarle un poco de lo que es calidad desde el punto de vista del consumidor, ¿no? En un enfoque holístico, por decirlo de alguna manera, ese concepto de calidad para el consumidor incluye aspectos cuantitativos. El consumidor no puede evaluarlos por sus sentidos, aquellos referidos a lo que es composición nutricional, ¿no? Degustándolo el consumidor o observando el corte cuando lo va a comprar a una carnicería o en el supermercado, difícilmente pueda saber el perfil de acidoso que tenga esa carne, más allá del origen, si ese animal fue engordado a pasto versus grano, o el contenido de hierro que puede tener la carne, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces están aquellos aspectos cuantitativos asociados a la composición nutricional. Están aquellos aspectos asociados a la inocuidad, a no ser que la carne tenga un grado de deterioro muy avanzado, donde visualmente podamos ver que esa carne no es apta para consumo, difícilmente el consumidor pueda saber si esa carne tiene determinada carga de contaminación microbiana o no, o patógenos o no patógenos. Después tenemos aspectos cualitativos, ¿no? Que sí pueden ser evaluados por el consumidor. Como, bueno, obviamente lo primero que vemos todos cuando vamos es el precio, ¿no? El precio, la disponibilidad del producto, uniformidad, la conveniencia de ese producto, para mí como consumidor, las características sensoriales, ¿no? Ahora vamos a ver el color, después que compramos la carne, lo que es la terneza. Y hay un tercer aspecto que no por estar en tercer lugar acá no es menos importante, que es la dimensión simbólica que tiene esto para un consumidor, ¿no? Ustedes dirán, ¿qué es la dimensión simbólica? La dimensión simbólica es, por ejemplo, yo cuando era chiquito,
mi abuelo hacía asado, yo me sentaba a la parrilla y eso me quedó, siguieron pasando los años y a mí me invitan a comer un entrecot. Y yo digo, voy a un restaurante y digo, no, yo quiero asado y prefiero asado porque hubo una dimensión simbólica de cuando yo era chiquito y mi abuelo preparaba el asado. Y eso, esa parte psicológica existe y no hay que subvalorarla en el consumidor. Ustedes me dirán, ¿estás loco? ¿Va a preferir un asado que un entrecot? Bueno. Y la calidad de la carne, además, va a estar afectada, obviamente, por la raza que estemos utilizando del animal, la genética individual de ese animal, o sea, entre razas, intrarraza, el sistema de producción, la alimentación, la dieta, la velocidad de crecimiento del animal, el género, no es lo mismo macho, hembra, no es lo mismo castrado que entero, criptórquido, la edad y peso de faena, el manejo prefaena, transporte, estrés, todos estos aspectos lo hemos visto a lo largo del día, hoy, esto es en la fase primaria, pero también la calidad de la carne está afectada por factores de las porteras o del camión, digamos, que llega a la planta frigorífica hacia adentro de la planta, ¿no? Que nosotros como productores no controlamos, como puede ser, por ejemplo, si la planta frigorífica utiliza no la tecnología de, estimulación eléctrica de las canales, la tasa de enfriamiento de la canal, el tipo de maduración que se hace de esa carne, si es que se hace, el tiempo de maduración, el tipo de envasado con el cual se envasa la carne y la forma y tiempo de cocción. O sea, hasta el último momento nosotros estamos afectando o podemos estar afectando potencialmente la calidad de la carne a nivel de consumidor, ¿no? Si yo cocino mal una carne o la sobrecocino, la voy a estar afectando detrimentalmente. Y bueno, acá hablarles rápidamente las características asociadas a calidad de la carne que vamos a estar, ya estamos en realidad midiendo en el marco de este proyecto que ustedes vieron hoy. Color de la carne, la fuerza de corte como estimador de la terneza, el contenido de grasa intramuscular y perfil de ácidos grasos, contenido de vitamina E de la carne y también está previsto hacer un panel de consumidores sobre aceptabilidad del producto, ¿no? Y bueno, en cuanto a color, ¿por qué medimos el color? Porque el color es la característica más importante sobre la que el consumidor basa su decisión de compra, ¿ah? El color de la carne. Y esto se ha estudiado desde hace décadas y ha sido consistentemente así. Y el color está dado básicamente, y no lo puse acá porque es una presentación corta, el color de la carne está dado básicamente por una proteína, que es la mioglobina, que lo que hace es transportar el oxígeno dentro de la fibra muscular. Esa proteína tiene, el color va a estar dado básicamente, tiene 6 enlaces, bueno, tiene una molécula de hierro, y según el estado que tenga ese hierro, si es ferroso o férrico, y a su vez en el sexto enlace, qué es lo que esté ligado a esa mioglobina, si es oxígeno, si no es oxígeno, si es agua, si es monóxido de carbono, si usamos atmósfera modificada, etcétera. Eso va a estar determinando el color que tenga la carne. ¿Cómo lo medimos nosotros en el marco del proyecto? Porque la carne el color se puede medir de varias maneras. En este caso nosotros lo medimos instrumentalmente con un colorímetro, que es esto que ven acá, y lo que mide son 3 parámetros, L, A y B. L es la luminosidad, indica qué tan claro u oscuro es el color de esa carne. El A es la intensidad de rojo y el B la intensidad de amarillo. Y después, a través de esos 3 parámetros también se pueden calcular otros parámetros como el croma o saturación, que lo que marca es la intensidad de los colores, es la raíz cuadrada del A al cuadrado más B al cuadrado, y el tono también, que define el color. No me quiero tener mucho acá porque estos son más bien temas técnicos de procedimientos analíticos, digamos. Pero bueno, así es como se mide, y así como lo estamos haciendo nosotros. También el color se puede medir por paneles, ¿no? Con gente. Se las entrena y también se puede medir el color con escalas, con otro tipo de escalas, subjetivamente. Después, lo otro que estamos midiendo es la fuerza de corte. La fuerza de corte no es la terneza, es un estimador de la terneza. ¿Y por qué medimos esto? Medimos esto porque la terneza, una vez que nosotros compramos la carne, la terneza, como dice ahí, es el atributo de palatabilidad, más importante de la carne y la primera determinante de su calidad. O sea, nosotros cuando compramos la carne,
¿qué decimos si no? Ay, qué dura que está, o esta carne voy a comer y comprar de vuelta ese corte porque es tierno, ¿no? ¿Verdad? Primero queremos eso. Después vienen otras características que buscamos en la carne como un flavor, que nos gusta el flavor, pero la terneza es realmente importante. ¿Y cómo lo medimos nosotros? Bueno, antes de eso, la terneza va a estar afectada por factores intrínsecos de la carne, lo que es transformación del músculo a carne, que es la longitud del sarcómero, que es la unidad contráctil del músculo, la cantidad de tejido conectivo que hay en ese músculo y la solubilidad que tenga. Eso está asociado también al músculo en sí y a la edad del animal. Al animal, por eso no es lo mismo probablemente un cordero de 4 meses que un cordero de 1 año, no lo sabemos, por eso lo estamos estudiando en este proyecto, para ver si, por ejemplo, hay diferencias en lo que es solubilidad. A medida que el animal envejece, el tejido conectivo se hace más insoluble y por lo tanto va a estar afectando negativamente la terneza de la carne. Eso es diferencial, no es igual para todos los músculos, ¿tá? Y además hay otro, no solo el colágeno, forma parte del tejido conectivo, sino también otro tejido que se llama elastina, que hay en algunos músculos, hay una mayor proporción. Por ejemplo, el pelleto, que ustedes conocen, vieron que además de ser un tanto seco, cuando nosotros lo cocinamos, también dicen es un tanto duro, ¿no? O sea, no tiene la terneza, es porque tiene unos contenidos mayores de elastina. La grasa intramuscular también va a estar afectando, y la fragmentación miofibrilar se menciona lo que es la proteólisis post-mortem que se da durante la maduración de la carne. Ustedes habrán escuchado, la carne madurada sale más cara, claro, porque ahí en el proceso de maduración, si es adecuadamente hecho bajo las condiciones que se tiene que hacer, hay una mejoría o se mejora lo que son los niveles de terneza de la carne. También esa respuesta es diferencial, no es igual para todos los músculos, ¿tá? Y también la terneza va a estar afectada por factores extrínsecos, como ya hablamos, ¿no? Genética, sexo, edad, tipo de alimentación, manejo prefaena, estimulación eléctrica en planta de faena, velocidad de enfriamiento, maduración y método de cocción. ¿Y cómo se mide? Nosotros lo medimos, en el caso de este proyecto, instrumentalmente, ¿tá? Lo que es la fuerza de corte, que es una metodología ampliamente utilizada para estimar la terneza de la carne. Porque la terneza en sí es evaluada por consumidores, ¿no? O por un panel entrenado, en realidad. Y bueno, acá ven el equipo. El equipo se llama Warner Brasler. Este es el equipo original que se creó. Y este es un texturómetro, es un equipo más moderno. Un texturómetro que tiene la cizalla Warner Brasler en B. Y lo que hace es, de cada muestra que nosotros tenemos que sacar 6 submuestras con un sacabocado, cilindro, como ven acá. Un cilindro de 1,27, es media pulgada de diámetro. Y ese cilindro se coloca aquí. Y lo que hace este equipo es medir la resistencia a la fuerza de corte que tiene cada pieza, ¿tá? Bueno, y las metodologías están todas desarrolladas para esto, todo protocolizado. Rápidamente, lo otro que estamos midiendo en este proyecto es el contenido de grasa intramuscular que tiene la carne y el perfil de ácido graso. Ustedes dirán, ¿por qué lo medimos? ¿Por qué? Porque, está asociado a la textura, a la jugosidad de la carne, al desarrollo del flavor. Porque cuando nosotros cocinamos la carne, según el perfil de ácidos grasos, son los compuestos volátiles que se van generando, y eso tiene que ver con el flavor de la carne, y obviamente aspectos de salud humana, ¿no? Un perfil de ácidos grasos con mayor proporción de omega 6 que omega 3, que siempre hay una mayor proporción en realidad, pero digo, es menos favorable que una carne que presente mayor proporción de ácidos grasos omega 3. En este caso, este proyecto, este módulo intensivo, es en base a pasturas, por lo tanto es de esperar tener un perfil de ácidos grasos favorable desde el punto de vista de salud humana, ¿no? Lo interesante va a ser ver si existen diferencias entre lo que es un cordero que prácticamente no ha pastoreado, porque se embarca al pie del camión, versus un cordero que sí ha pastoreado de alguna manera. Ha tenido la posibilidad de depositar ácidos grasos de la serie omega 3, más allá de que el 80-85% de los ácidos grasos que ingiere un rumiante son biohidrogenados en el rumen, ¿no? Y bueno, la grasa intramuscular, como les decía, es importante por eso, y es esta acá, ¿no? Es esta que no podemos sacar con el cuchillo. La intermuscular sí la podemos, la subcutánea nosotros se la queremos evitar
cuando nos sirven el pedazo de asado, la podemos sacar con el cuchillo, pero la intramuscular no hay manera, esa nos la vamos a comer siempre. Y bueno, y por último tenemos las otras dos variables que estamos viendo, es el contenido de vitamina E y el panel de consumidores. El contenido de vitamina E, ¿por qué es importante? La vitamina E en la carne es importante porque está asociada a la vida útil que tiene esa carne, de almacenamiento y en góndola del supermercado. En la bibliografía habla de ciertos valores como 3,5 microgramos por gramo de músculo, miligramos por kilo de músculo, 3,5, 3,8 hasta 4, depende del autor. Serán los niveles que sería deseable alcanzar en la carne para retrasar todos los procesos de oxidación que se dan en la carne. La carne, una vez que se faena hasta que se consume, eso, ustedes lo van al supermercado, van a la carnicería, todas esas horas y días que pasa la carne sufre procesos de oxidación. ¿Por qué? Porque tiene lípidos y tiene proteínas, y los lípidos se van oxidando y las proteínas también, y eso tiene un efecto negativo en lo que es el desarrollo de flavores extraños. Y bueno, la vitamina E, sus propiedades antioxidantes retrasan, como le dije, los procesos de oxidación. Acá no se ve en la foto, pero esos son ensayos de hace muchos años. Esto es en vacuno, pero acá acá tenés son churrascos de bifes, ganado Holstein, suplementado y no suplementado, ¿no? Esto es el día 4, el día 7, post-faena. Acá ya logran ver el deterioro, la oxidación, la metamiolobina que se forma, y acá es el día 12. Y bueno, y por último, como les decía, está previsto hacer un panel de consumidores, y brevemente, esta es la última transparencia, así que quédense tranquilos que nos vamos en breve todos. Primero que nada, entender qué es un panel entrenado. Nosotros no vamos a hacer un panel entrenado en el marco de este proyecto, vamos a hacer un panel de consumidores o varios paneles de consumidores. Un panel entrenado es gente que se entrena para ser catadores de carne, así como está el catador de vino, el catador de aceite de oliva. Hay gente que se la entrena y son lo que se llama panel de expertos. Y esta gente lo que hace es, yo le pongo descriptores, y lo que me hace es, de alguna manera, me describe la muestra. ¿Qué intensidad tiene de este descriptor? De este otro. Se utiliza como si fuera un instrumento, ¿no? ¿Verdad? Entonces, evalúa si son detectables diferencias entre muestras. El panel de consumidores, que consumidores son todos los que estamos acá presentes, evalúa si esas diferencias impactan en la aceptabilidad del consumidor. Porque el panel entrenado me puede decir, entre nuestra muestra y esta otra muestra hay diferencias, pero el consumidor me puede decir que acepta ambas muestras, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el tipo de planilla es esta. Nosotros generalmente le preguntamos, es una escala hedónica de aceptabilidad de 8 puntos que va desde me disgusta muchísimo a me gusta muchísimo. Y le pedimos que evalúe, por ejemplo, la muestra 40, por decir algo, la terneza, y me marque con una cruz. Ya les reitero, desde me disgusta muchísimo a me gusta muchísimo. Lo mismo para el sabor y por último para la aceptabilidad global de esa muestra. Obviamente un panel entrenado lo pueden conformar 10 personas. Ya termino. 10 personas nomás, pero es bastante caro mantenerlo, el panel, para que mantenerlo y que reentrenarlo cuando no se tienen muestras. Y un panel de consumidores que lo que me hace en definitiva es estudiar la aceptabilidad de la carne. Se requieren al menos 100, 120 personas. Y creo que es la última diapositiva, así que muchas gracias y cualquier pregunta a las órdenes.